Ecos de los Dioses presenta La religión y las creencias de la cultura maya. Capítulo 1. El corazón de la creencia maya. La religión maya no fue un sistema rígido de dogmas, sino una cosmovisión profundamente integrada al universo. Para los mayas, el mundo no era un escenario inerte, sino un organismo vivo donde dioses, hombres, animales, astros y fuerzas invisibles participaban de un mismo equilibrio sagrado. Todo estaba interconectado: el movimiento de los cielos, el crecimiento del maíz, la sucesión de los días y el destino humano. La existencia se concebía como cíclica, no lineal. La vida, la muerte y el renacimiento eran fases naturales de un mismo proceso eterno. El ser humano no ocupaba el centro absoluto de la creación, sino un lugar intermedio entre lo divino y lo natural, con la responsabilidad de mantener el orden cósmico mediante rituales, ofrendas y conducta correcta. El universo maya se estructuraba en tres grandes planos: el cielo, la tierra y el inframundo. Estos niveles no estaban separados de forma absoluta, se comunicaban constantemente. Los dioses descendían, los muertos influían en los vivos y los astros marcaban el destino de los hombres. Vivir era participar activamente en ese diálogo constante con lo sagrado. Así, la religión maya no buscaba explicar el mundo desde la abstracción, sino habitarlo con conciencia, aceptando que todo acto humano tenía repercusiones cósmicas. El corazón espiritual de la cosmovisión maya quedó preservado en el Popol Vuh, el gran libro sagrado del pueblo quiché. Este texto no es solo un mito de creación, sino una memoria sagrada, donde se narran el origen del mundo, la aparición de los dioses, la creación del ser humano y el sentido último de la existencia. El Popol Vuh relata cómo, antes de que existiera la tierra firme, todo era silencio y oscuridad. Los dioses reflexionan, dialogan y crean mediante la palabra. La creación no surge de la violencia, sino del pensamiento y el verbo, mostrando que el lenguaje posee poder creador. En sus páginas se narran los intentos fallidos de crear a la humanidad, la epopeya de los héroes gemelos y el triunfo sobre las fuerzas del inframundo. Cada relato cumple una función espiritual: explicar por qué el mundo es imperfecto, por qué el sufrimiento existe y por qué el ser humano tiene un deber sagrado con los dioses. El Popol Vuh fue transmitido oralmente durante siglos y escrito tras la conquista en un acto de resistencia cultural. Gracias a él, la espiritualidad maya sobrevivió al colapso político y a la imposición religiosa. Más que un libro, el Popol Vuh es una puerta al pensamiento maya, un testimonio de cómo una civilización entendió el origen del cosmos, la fragilidad del ser humano y la necesidad de vivir en equilibrio con lo divino y lo natural. Para el mundo maya, el maíz no era solo alimento, era esencia, origen y sustancia sagrada. La humanidad misma estaba hecha de maíz. Comerlo no significaba únicamente nutrir el cuerpo, sino renovar el vínculo con los dioses. Cada grano contenía vida, memoria y destino. Según el Popol Vuh, los dioses fracasaron al crear al hombre con barro y con madera. Solo cuando utilizaron maíz blanco y amarillo, lograron formar a los verdaderos seres humanos, capaces de pensar, hablar y agradecer. Así, el maíz se convirtió en el puente entre lo divino y lo humano. Las deidades asociadas al maíz no representaban solo la fertilidad agrícola, sino el ciclo completo de la existencia: siembra, crecimiento, muerte y renacimiento. El grano enterrado en la tierra muere para volver a surgir, del mismo modo que el ser humano desciende al inframundo para renacer espiritualmente. Cada cosecha era un acto sagrado. Cada ritual agrícola reafirmaba el pacto entre hombres y dioses. Si el maíz faltaba, el orden del mundo se rompía. Por ello, la religión maya colocó al maíz en el centro de su espiritualidad. Vivir era sostener su ciclo. La cosmovisión maya se sostenía sobre un principio fundamental: la dualidad en equilibrio.
Nada existía de forma aislada ni absoluta. Toda fuerza tenía su opuesto y su complemento. El universo estaba dividido en 3 grandes planos interconectados: el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo era el dominio de los dioses astrales, del sol, la luna y los cuerpos celestes que regían el tiempo y el destino. Desde allí descendían las energías que marcaban los ciclos agrícolas, las guerras y los nacimientos. La tierra era el espacio humano, pero no profano. Era el punto de cruce entre fuerzas superiores e inferiores. Montañas, cuevas y ceibas funcionaban como ejes sagrados que conectaban los distintos niveles del cosmos. El inframundo, conocido como Xibalbá, no era un infierno moral, sino un reino de pruebas, transformación y muerte necesaria. Descender a Xibalbá no significaba castigo, sino tránsito. Allí se enfrentaban los miedos, se perdía la forma antigua y se preparaba el renacimiento. El equilibrio entre estos 3 planos garantizaba la continuidad del mundo. Cuando uno dominaba sobre los otros, el cosmos entraba en crisis. Por ello, los rituales mayas buscaban siempre restablecer la armonía, no eliminar ninguna de las fuerzas. Capítulo 2. La creación del mundo y la humanidad. Antes de que existiera la tierra firme, antes del amanecer y del primer canto, el mundo era silencio y oscuridad. No había montañas ni ríos, no había hombres ni animales. Solo el cielo inmóvil y el mar en calma, esperando ser nombrados. En la cosmovisión maya, la creación no surge del caos violento, sino del pensamiento compartido y de la palabra sagrada. Los dioses creadores conciben el mundo mediante el diálogo. Pensar, hablar y crear son un mismo acto. La palabra ordena, separa, da forma. Así aparecen el cielo elevado, la tierra emergida de las aguas y los primeros seres que habitarán la creación. Pero el propósito central aún no se cumple: crear a quien recuerde y honre a los dioses. El mito de la creación maya no es un relato de perfección inmediata. Es una historia de ensayo, error y aprendizaje divino. La humanidad no nace completa, es el resultado de múltiples intentos fallidos. Esta idea revela una visión profunda. Incluso los dioses aprenden a través del fracaso. El primer intento de creación dio origen a los hombres de barro. Estos seres eran frágiles, blandos e inestables. No podían sostenerse, se deshacían con el agua y carecían de fuerza. Aunque tenían forma humana, no podían hablar ni pensar con claridad. Los dioses comprendieron que esta creación no podía sostener el mundo. El segundo intento fue más ambicioso. Los dioses crearon a los hombres de madera. Estos caminaban, hablaban y se multiplicaban, pero estaban vacíos por dentro. No tenían memoria, ni corazón, ni gratitud. Vivían sin reconocer a quienes los habían creado. Eran funcionales, pero espiritualmente muertos. Ante esta falta de conciencia, los dioses decidieron destruirlos. La tierra se rebeló contra ellos. Llegaron inundaciones, animales que los atacaron, herramientas que cobraron vida y los castigaron. Algunos sobrevivientes fueron transformados en monos, recordatorio eterno de una humanidad incompleta. Estos intentos fallidos revelan una verdad central del pensamiento maya. No basta con existir. El ser humano debe tener conciencia, palabra y memoria. Debe saber de dónde viene y a quién debe su vida. Sin ese reconocimiento, la creación pierde su equilibrio. Así, antes de que naciera la humanidad verdadera, el mundo aprendió que la forma sin espíritu es insuficiente y que la vida sin gratitud está destinada a desaparecer. Tras los fracasos anteriores, los dioses comprendieron que la materia de la que debía surgir la humanidad no podía ser débil ni vacía. Entonces encontraron el elemento sagrado que contenía vida, memoria y equilibrio: el maíz. Con masa de maíz blanco y amarillo moldearon finalmente a los verdaderos seres humanos. Estos hombres de maíz no solo caminaban y hablaban, sino que pensaban, recordaban y agradecían.
Podían mirar el mundo y comprenderlo, reconocer a los dioses y pronunciar sus nombres. En ellos, cuerpo y espíritu estaban unidos. La creación, por fin, había alcanzado su propósito. Sin embargo, esta perfección despertó temor. Los hombres veían demasiado, entendían demasiado. Su conocimiento rivalizaba con el de los propios dioses. Para restaurar el equilibrio, los creadores velaron parte de su visión, limitando su percepción. No los destruyeron, sino que los hicieron humanos, conscientes pero finitos. Así nació la humanidad maya, formada de maíz, ligada a la tierra y al ciclo agrícola, responsable de mantener el orden cósmico mediante rituales, memoria y respeto. Vivir correctamente no era un privilegio, sino una obligación sagrada. El hombre perfecto no era el que dominaba el mundo, sino el que lo sostenía. En el origen de todo se encuentran Tepeu y Gukumach, los grandes dioses creadores. No crean con violencia ni imposición, sino mediante pensamiento, palabra y acuerdo. Su poder reside en el diálogo. Tepeu representa la soberanía creadora, la decisión consciente que ordena el mundo. Gukumach, la serpiente emplumada, encarna la dualidad, cielo y tierra, espíritu y materia, movimiento y forma. Juntos simbolizan el principio fundamental de la cosmovisión maya. La creación nace del equilibrio entre fuerzas complementarias. Estos dioses no actúan solos ni desde la perfección absoluta. Observan, reflexionan y corrigen. La creación del ser humano no es un acto instantáneo, sino un proceso largo, marcado por errores y ajustes. En ello se revela una idea profunda. El universo no es rígido, sino dinámico y perfectible. Tepeu y Gukumach no buscan adoración ciega, sino continuidad. A través de la humanidad de maíz, los dioses aseguran que el mundo sea recordado, nombrado y sostenido. Mientras el maíz crezca y los hombres honren los ciclos sagrados, la creación permanecerá en equilibrio. Capítulo 3. Los dioses mayas principales. En la cúspide del pensamiento religioso maya se encuentra Itzamna, una de las deidades más antiguas y complejas del panteón. No es un dios de acción violenta ni de castigo inmediato, sino principio creador, señor del cielo, del conocimiento y del orden cósmico. Itzamna es el dador de la escritura, del calendario y de las artes del saber. A través de él, los mayas entendieron que el mundo no se sostiene solo con fuerza, sino con conocimiento transmitido. Su dominio es el firmamento, pero también la mente humana capaz de leer los signos del cielo. Como Dios creador, Itzamna no actúa solo en el origen del mundo, sino de forma constante. Mantiene el equilibrio entre los planos del universo y asegura que el tiempo fluya correctamente. Es una divinidad asociada a la sabiduría ancestral, a la palabra correcta y a la continuidad de la civilización. En muchas representaciones aparece como un anciano, símbolo de autoridad y memoria. No gobierna mediante el miedo, sino mediante la permanencia del orden. Mientras Itzamna exista, el cosmos conserva su estructura y el conocimiento no se pierde. Si Itzamna representa el cielo ordenado, Chak encarna su fuerza viva y peligrosa. Dios de la lluvia, del trueno y del rayo, Chak es una de las deidades más cercanas a la vida cotidiana del pueblo maya. De él dependían las cosechas, la supervivencia y la continuidad del mundo humano. Chak no era un dios único, sino que se manifestaba en distintas direcciones del cosmos, cada una asociada a colores y puntos cardinales. Esta multiplicidad refleja su naturaleza. La lluvia puede bendecir o destruir, fertilizar la tierra o provocar inundaciones. Armado con su hacha de rayo, Chak golpea las nubes para liberar el agua sagrada. Su trueno anuncia tanto la vida como el peligro. Por ello, fue una de las deidades más invocadas mediante rituales, ofrendas y ceremonias agrícolas. Chak no castiga por maldad, sino por desequilibrio.
Cuando los rituales se descuidan o el orden se rompe, la lluvia se retira o se vuelve devastadora. En él, los mayas reconocieron una verdad esencial. La naturaleza es sagrada, pero no indulgente. Así, Itzamna y Chak representan dos rostros complementarios de lo divino: el cielo que ordena y el cielo que descarga su poder. Juntos sostienen la vida, el tiempo y la fertilidad sobre la tierra maya. Entre las deidades más complejas y poderosas del panteón maya se encuentra Ixchel, diosa de la luna, la medicina, la fertilidad y los partos. Su figura encarna el poder cíclico de la vida, capaz de crear y destruir, sanar y provocar enfermedad, dar nacimiento y acompañar la muerte. Ixchel rige los ritmos lunares que marcan el cuerpo femenino, el tiempo de la gestación y el fluir de las mareas. Como diosa de la medicina, es protectora de curanderos y parteras, depositaria del conocimiento de hierbas, rituales y sanaciones. Su saber no es abstracto, se aplica directamente al cuerpo y al sufrimiento humano. A diferencia de otras deidades maternales idealizadas, Ixchel posee un carácter ambivalente. Puede aparecer como una joven asociada a la fertilidad o como una anciana derramando agua y destrucción. Esta dualidad refleja una verdad esencial del pensamiento maya. La vida y la muerte no se oponen, se necesitan. En Ixchel, la espiritualidad femenina alcanza una expresión total. Ella gobierna el inicio de la vida, pero también sus límites. Su culto reconoce que traer un ser al mundo es un acto sagrado, peligroso y profundamente cósmico. Si la vida nace bajo el amparo de Ixchel, la muerte encuentra su rostro en Apuch, señor del inframundo y de la descomposición. Apuch no es una figura moralmente malvada, sino la personificación inevitable del final. Representado como un esqueleto o un cuerpo en descomposición, adornado con campanas y signos de putrefacción, Apuch preside el tránsito hacia Xibalbá. Su presencia recuerda que todo lo que vive debe morir, y que la muerte es una fase necesaria del orden cósmico. Apuch no juzga las almas según el bien o el mal. Su reino no castiga ni recompensa, transforma. En el inframundo, la forma antigua se desintegra para permitir el renacimiento espiritual o simbólico. Por ello, su culto no estaba basado en el miedo absoluto, sino en el respeto ritual. En la cosmovisión maya, temer a la muerte no significaba evitarla, sino no prepararse para ella. Apuch garantiza que el ciclo continúe, que lo viejo se disuelva para que lo nuevo pueda surgir. Más allá de las deidades personificadas, el pensamiento maya desarrolló conceptos espirituales de gran abstracción. Entre ellos destaca Hunabku, entendido como el principio supremo, la unidad detrás de toda la creación. Hunabku no es un dios con templos, sacrificios o mitos narrativos extensos. Es una idea metafísica, el centro invisible del cosmos, el origen del movimiento y del orden. Representa la totalidad, aquello de lo que emanan los dioses y los mundos. Este concepto revela que la religión maya no se limitó a la adoración ritual, sino que alcanzó niveles profundos de reflexión filosófica. El universo no era solo gobernado por múltiples dioses, sino sostenido por un principio unificador que armoniza la diversidad. Junto a Hunabku, existen otras nociones elevadas relacionadas con el tiempo, el equilibrio y el movimiento eterno. Estas ideas muestran a una civilización capaz de integrar mito, ritual y pensamiento abstracto en una misma visión del mundo. Así, el panteón maya no termina en la figura visible del dios, sino que se eleva hacia conceptos que explican por qué el cosmos existe, se mueve y se renueva. Capítulo 4. El inframundo maya. Xibalbá. El inframundo maya, conocido como Xibalbá, no era un reino de castigo moral, sino un espacio de tránsito, prueba y transformación. Su nombre puede traducirse como el lugar del miedo, no porque condenara eternamente, sino porque obligaba al alma a enfrentarse a lo desconocido.
Xibalba se concebía como un mundo profundo y complejo, compuesto por múltiples niveles y caminos engañosos. Para llegar a él, el alma debía cruzar ríos peligrosos, atravesar encrucijadas y descender por cuevas que conectaban la superficie con el interior de la tierra. Las cuevas, tan presentes en el paisaje maya, eran vistas como puertas reales al inframundo. Este reino estaba lleno de trampas, casas oscuras, casas del frío, del fuego, de los cuchillos, del jaguar y del murciélago. Cada espacio no buscaba destruir al visitante sin sentido, sino probar su inteligencia, resistencia y conocimiento ritual. El inframundo no era un final, sino un filtro. Xibalbá representaba el reverso necesario del mundo visible. Allí donde la superficie ofrecía luz, orden y cosecha, el inframundo ofrecía oscuridad, incertidumbre y descomposición. Ambos eran indispensables para que el ciclo de la vida se completara. Xibalbá estaba gobernado por los temidos señores del inframundo, entidades que personificaban la enfermedad, el dolor, la muerte y el engaño. Entre los más destacados se encontraban Jun Kame y Bukub Kame, figuras centrales del poder xibalbano. Estos señores no atacaban con fuerza bruta. Su dominio residía en la astucia y la humillación ritual. Recibían a los visitantes con falsas cortesías, asientos ardientes disfrazados de tronos y pruebas diseñadas para quebrar la dignidad antes que el cuerpo. El objetivo no era solo matar, sino demostrar superioridad. Las pruebas impuestas por los señores de Xibalbá buscaban exponer la ignorancia y el miedo. Aquellos que no comprendían las reglas sagradas del inframundo estaban destinados al fracaso. Sin embargo, quienes poseían ingenio, memoria ritual y respeto por el orden cósmico podían desafiar incluso a la muerte. Así, los señores de Xibalbá no representan el mal absoluto, sino una fuerza necesaria del equilibrio universal. Son guardianes del umbral final, encargados de asegurar que solo quienes han comprendido el sentido del ciclo, vida, muerte, renacimiento, puedan trascenderlo. En el pensamiento maya, vencer a Xibalbá no significaba destruirlo, sino superarlo mediante conocimiento y transformación. El episodio más profundo y simbólico del Xibalbá es el descenso de los Hunapú e Ixbalanque, los héroes gemelos del Popol Vuh. Su viaje no es solo una aventura mítica, sino un rito de paso cósmico que redefine la relación entre vida, muerte y renacimiento. Convocados por los señores del inframundo, los gemelos descienden por los caminos engañosos de Xibalbá. A diferencia de quienes los precedieron, no caen en las trampas de la falsa cortesía ni en la humillación ritual. Reconocen los peligros, burlan los engaños y superan las casas de prueba, la oscuridad, el frío, los cuchillos, mediante ingenio, memoria y conocimiento sagrado. El juego de pelota, centro ritual del conflicto, se convierte en el escenario donde los gemelos enfrentan a la muerte en sus propios términos. Aceptan el sacrificio, se dejan vencer y mueren. Pero esa muerte no es derrota, es estrategia. Desde el interior del inframundo se transforman, regresan disfrazados y con astucia conducen a los señores de Xibalbá a su propia caída. El viaje de Hunapú e Ixbalanque enseña que el inframundo no se conquista con fuerza, sino con comprensión del ciclo. Descender es necesario, regresar, un acto de sabiduría. La derrota de los señores de Xibalbá no implica la destrucción del inframundo, sino su reordenamiento. La muerte no es abolida, es puesta en su lugar dentro del equilibrio cósmico. Con ello, los héroes gemelos establecen una verdad central del pensamiento maya. Morir no es el final, sino una fase del proceso de transformación. Tras su triunfo, Hunapú y Ixbalanque ascienden y se convierten en cuerpos celestes, vinculados al sol y a la luna en distintas tradiciones. Su destino final eleva la experiencia humana a escala cósmica. Lo que ocurre en el inframundo repercute en el cielo. Este renacer simbólico legitima los rituales, los sacrificios y la aceptación del destino.
Si los héroes pueden morir y volver transformados, entonces la humanidad puede enfrentar la pérdida, la oscuridad y el miedo con esperanza ritual, no con negación. Así, el mito enseña que la vida se renueva atravesando la muerte, que el orden se reafirma enfrentando el caos y que el conocimiento, no la violencia, es la clave para trascender. En el universo maya, la victoria verdadera no es evitar el final, sino renacer con sentido. Capítulo 5. El calendario y el tiempo sagrado. Para la civilización maya, el tiempo no era una sucesión neutra de días, sino una fuerza sagrada que influía directamente en el destino humano. Cada jornada poseía una energía específica, un carácter propio que condicionaba nacimientos, rituales, decisiones políticas y actos religiosos. Medir el tiempo era, en realidad, interpretar la voluntad del cosmos. El Tzolk'in era el calendario sagrado de 260 días. Estaba compuesto por la combinación de 20 signos y 13 números, generando ciclos únicos e irrepetibles. Cada día tenía una carga espiritual concreta y era utilizado para la adivinación, la elección de fechas rituales y la lectura del destino individual. El Tzolk'in no regulaba la agricultura, sino el ritmo espiritual del mundo. Complementándolo se encontraba el Hab, el calendario solar de 365 días. Este se organizaba en 18 meses de 20 días, más un periodo final de 5 días considerados peligrosos. El Hab regía la vida civil, las cosechas, las festividades y la organización social. No era menos sagrado, pero su función era ordenar la vida cotidiana. Ambos calendarios giraban simultáneamente, creando una rueda calendárica mayor. Cuando coincidían ciertos días, se generaban momentos de especial poder. El tiempo, así entendido, no avanzaba sin sentido, giraba, regresaba y se renovaba, marcando oportunidades y advertencias. Más allá de los ciclos rituales y solares, los mayas desarrollaron un sistema aún más ambicioso: la cuenta larga. Este calendario permitía registrar periodos extensísimos de tiempo, abarcando miles de años, y situar los acontecimientos dentro de una historia cósmica. La cuenta larga no servía para predecir catástrofes inmediatas, sino para comprender el lugar del presente dentro de ciclos mayores de creación y renovación. Para los mayas, el mundo había sido creado y destruido en eras anteriores. Vivían en una de esas edades, consciente de que ninguna era es eterna. Las llamadas profecías mayas no anunciaban el fin absoluto, sino el cierre de ciclos. Cuando una gran cuenta se completaba, el tiempo no terminaba, se transformaba. Este pensamiento elimina la noción de apocalipsis definitivo y la sustituye por la idea de reinicio cósmico. Así, el calendario maya no era una herramienta de miedo, sino de responsabilidad espiritual. Saber en qué punto del ciclo se vivía implicaba actuar con mayor conciencia. El tiempo observaba al ser humano tanto como el ser humano observaba el tiempo. En la religión maya, comprender el calendario era comprender el destino. Y comprender el destino era aprender a vivir en armonía con el movimiento eterno del universo. En la cosmovisión maya, nacer, crecer y morir no eran hechos biológicos aislados, sino momentos sagrados inscritos en el tiempo. Cada persona llegaba al mundo en un día específico del Tzolk'in, y ese día marcaba su carácter, su misión y su destino. El tiempo no era externo al individuo, lo definía. Los rituales de paso acompañaban cada transformación importante de la vida. El nacimiento requería ceremonias para armonizar al recién llegado con las energías del día que lo vio nacer. La infancia, la madurez y la vejez eran reconocidas mediante actos rituales que reafirmaban el lugar del individuo dentro del orden cósmico y social. Las fechas sagradas no se elegían al azar. Los sacerdotes interpretaban los calendarios para determinar cuándo sembrar, cuándo iniciar una guerra, cuándo coronar a un gobernante o cuándo realizar sacrificios. Actuar en un día inadecuado significaba romper la armonía del cosmos
y atraer el desequilibrio. El destino humano no era una condena rígida, pero tampoco una libertad absoluta. El calendario mostraba las tendencias del tiempo, los vientos favorables y los peligros latentes. Vivir sabiamente implicaba conocer esos ritmos y actuar en consonancia con ellos, no desafiarlos ciegamente. Para los mayas, el tiempo no avanzaba hacia un final definitivo. Giraba. Todo lo que existía había existido antes y volvería a existir bajo nuevas formas. Esta idea del eterno retorno impregnaba la religión, la política y la vida cotidiana. Las creaciones del mundo ocurrían en ciclos. Las eras nacían, se desarrollaban y colapsaban para dar paso a nuevas edades. La destrucción no era un error, sino una fase necesaria de la renovación. De la misma manera, el ser humano moría para reintegrarse al orden universal y simbólicamente renacer. Este concepto eliminaba el miedo al final absoluto. Lo que debía temerse no era el fin, sino vivir fuera del equilibrio. El tiempo no castigaba, pero exigía respeto. Ignorar sus ciclos conducía al colapso, tanto individual como colectivo. Así, el calendario y el tiempo sagrado enseñaban una lección esencial. Nada permanece, pero nada se pierde. Todo regresa transformado. En el universo maya, comprender el tiempo era aceptar que la vida no avanza en línea recta, sino que danza eternamente entre creación, muerte y renacimiento. Capítulo 6. Sacrificios, rituales y vida religiosa. En la religión maya, el sacrificio no era un acto de crueldad gratuita, sino un intercambio sagrado destinado a sostener el equilibrio del cosmos. Los dioses habían creado al ser humano, le habían dado el maíz, el tiempo y el orden. A cambio, los hombres debían devolver energía vital para que el mundo continuara funcionando. El sacrificio humano ocupaba un lugar central en momentos críticos. Inauguraciones de ciclos calendáricos, consagración de gobernantes, sequías, guerras o crisis cósmicas. La sangre era considerada portadora de fuerza vital, capaz de alimentar a los dioses y reactivar el movimiento del universo. Ofrecerla no significaba aniquilación, sino participación directa en el orden sagrado. No todos los sacrificios implicaban muerte. Existían sacrificios simbólicos igualmente poderosos. Autosacrificios mediante perforaciones rituales, ofrendas de alimentos, incienso, jade y copal. Al derramar su propia sangre, los gobernantes y sacerdotes asumían su responsabilidad cósmica, demostrando que el poder no era gratuito, sino que exigía entrega. En este sistema, el sacrificio no humillaba al ser humano, lo elevaba. Convertía su cuerpo y su voluntad en instrumentos del equilibrio universal. Negarse al sacrificio era permitir que el mundo se marchitara. La vida religiosa maya se organizaba en torno a grandes centros ceremoniales, espacios donde el cielo, la tierra y el inframundo se encontraban. Estas ciudades no eran simples asentamientos urbanos, eran mapas del cosmos construidos en piedra. En Chichén Itzá, los templos y pirámides reflejan un conocimiento profundo del tiempo y los astros. El descenso de la serpiente de luz durante los equinoccios no es un espectáculo casual, sino una manifestación ritual del orden cósmico, donde arquitectura, astronomía y religión se funden. Tikal se eleva entre la selva como un eje entre mundos. Sus templos altos acercan a los sacerdotes al cielo, mientras que sus plazas y estelas narran la relación entre los dioses, el tiempo y los gobernantes. Allí, la religión legitima el poder y el poder sostiene el orden sagrado. En Palenque, la espiritualidad adopta un tono más introspectivo y simbólico. Sus relieves y templos conectan la muerte de los gobernantes con el renacimiento divino, mostrando que incluso el poder terrenal está sujeto al ciclo cósmico. Estos centros ceremoniales eran escenarios de rituales, sacrificios y observaciones astronómicas. No eran lugares de culto pasivo, sino espacios vivos donde el tiempo se activaba,
los dioses descendían y el destino humano se renegociaba constantemente. En ellos, la religión maya se hacía visible, tangible y monumental. Una fe escrita en piedra para sostener el movimiento eterno del universo. La vida religiosa maya estaba guiada por sacerdotes y chamanes, figuras esenciales para interpretar la voluntad de los dioses y mantener el equilibrio del cosmos. No eran líderes espirituales separados de la sociedad, sino mediadores activos entre el cielo, la tierra y el inframundo. Los sacerdotes dominaban el conocimiento del tiempo sagrado. Eran lectores del calendario, intérpretes de presagios y guardianes de la memoria ritual. Su función principal consistía en determinar cuándo y cómo debían realizarse las ceremonias para que coincidieran con las energías correctas del Tzolk'in, el Jahab y la cuenta larga. Un ritual ejecutado en el momento equivocado podía provocar sequías, derrotas o desequilibrios cósmicos. Los chamanes, por su parte, trabajaban desde una dimensión más visionaria y espiritual. Mediante trance, ayuno, plantas sagradas y autosacrificio, viajaban entre planos para comunicarse con deidades, ancestros y fuerzas invisibles. Su conocimiento no era solo aprendido, era experimentado. Curaban enfermedades, expulsaban influencias malignas y restauraban la armonía espiritual de individuos y comunidades. Ambas figuras compartían una responsabilidad común: sostener el orden del mundo. En la religión maya, el saber espiritual no era poder personal, sino una carga sagrada que exigía disciplina, sacrificio y entrega total. Las ceremonias mayas acompañaban todos los aspectos cruciales de la existencia. La agricultura, base de la vida, estaba rodeada de rituales destinados a asegurar la fertilidad de la tierra y la llegada de la lluvia. Antes de sembrar, se invocaba a las deidades del maíz y del agua. Después de cosechar, se agradecía para cerrar el ciclo y evitar el desequilibrio. La astronomía guiaba las ceremonias más importantes. Los movimientos del Sol, la Luna y Venus marcaban fechas sagradas para sacrificios, coronaciones y decisiones políticas. Observar el cielo no era curiosidad científica, sino lectura divina. Cada eclipse, cada alineación, era un mensaje que debía ser interpretado y respondido por medio de un ritual. La guerra, lejos de ser solo expansión territorial, tenía un profundo carácter religioso. Las campañas militares se iniciaban en fechas específicas y buscaban capturar prisioneros para el sacrificio ritual. Combatir era participar en el mantenimiento del orden cósmico, y la sangre derramada en batalla tenía un valor sagrado. Estas ceremonias no eran eventos aislados. Formaban parte de un ritmo continuo, donde la vida humana se alineaba con los ciclos del cielo y la tierra. En la religión maya, actuar sin ritual era actuar a ciegas. Vivir correctamente implicaba ceremonializar la existencia, asegurando que cada acción reforzara el delicado equilibrio del universo. Capítulo 7. Astronomía sagrada y los dioses celestes. Para los mayas, el cielo no era un espacio distante ni abstracto. Era un espejo sagrado donde se manifestaba la voluntad de los dioses. Cada movimiento celeste tenía significado ritual, político y espiritual. Observar el firmamento equivalía a leer el lenguaje del cosmos. Las estrellas, los planetas y los ciclos solares estaban directamente vinculados con los mitos de creación y con el destino humano. El orden del cielo garantizaba el orden en la tierra. Cualquier anomalía astronómica era interpretada como advertencia o presagio. Por ello, los templos, pirámides y ciudades fueron orientados con precisión hacia puntos clave del horizonte, alineándose con solsticios, equinoccios y apariciones planetarias. El cielo no imponía su voluntad de forma arbitraria. Dialogaba con la humanidad. Los sacerdotes y astrónomos mayas no buscaban dominar los astros, sino comprender su ritmo para actuar en armonía. Así, la astronomía se convirtió en una forma elevada de espiritualidad, una ciencia sagrada al servicio del equilibrio universal. Entre todos los cuerpos celestes, Venus ocupó un lugar central.
Su ciclo era observado con extrema precisión y se asociaba con el poder, la guerra y los cambios de era. La aparición matutina o vespertina de Venus marcaba momentos propicios o peligrosos para iniciar campañas militares, realizar sacrificios o tomar decisiones cruciales. Venus no solo iluminaba el cielo, regía el destino. El Sol representaba la fuerza vital, el orden diurno y la continuidad del tiempo. Su recorrido diario simbolizaba el viaje eterno entre vida, muerte y renacimiento. Cada amanecer reafirmaba que el cosmos seguía en movimiento y cada ocaso recordaba la necesidad del descenso al inframundo antes del retorno. El Sol legitimaba a los gobernantes y sostenía el ritmo agrícola. La Luna, asociada a los ciclos femeninos, el agua y la medicina, guiaba los ritmos del cuerpo y de la fertilidad. Sus fases marcaban momentos de sanación, parto y renovación. En ella se reconocía la dimensión cíclica y cambiante de la existencia, complementaria al orden solar. Venus, el Sol y la Luna formaban un triángulo sagrado que guiaba la vida religiosa y social. Seguir sus movimientos era seguir el pulso del universo. En la religión maya, mirar al cielo no era contemplación pasiva. Era obediencia consciente al orden divino que sostenía el mundo. Para los mayas, los eclipses no eran accidentes celestes, sino momentos de tensión cósmica. Cuando el Sol o la Luna eran devorados por la sombra, el orden parecía tambalearse. Estos eventos exigían rituales inmediatos para restablecer la armonía, pues se creía que las fuerzas del inframundo intentaban irrumpir en el plano celeste. Los equinoccios y solsticios marcaban puntos de equilibrio y transición. El paso exacto del Sol por el horizonte señalaba el inicio de ciclos agrícolas, festividades y renovaciones del poder político. No eran simples fechas. Eran umbrales, instantes donde el cielo confirmaba que el mundo seguía el ritmo correcto. La predicción del tiempo, lluvias, sequías, estaciones, se basaba en la observación minuciosa de los astros. Comprender el cielo permitía anticipar el comportamiento de la Tierra. Así, la astronomía no solo guiaba rituales, sino que garantizaba la supervivencia material de la sociedad. Prever era proteger. En este sistema, el error astronómico no era un fallo técnico, era un riesgo espiritual. Leer mal el cielo implicaba actuar fuera del orden divino. El conocimiento astronómico maya se materializó en observatorios y estructuras cuidadosamente diseñadas para seguir el movimiento celeste. Estos espacios no eran torres aisladas, sino centros rituales activos, donde ciencia y religión se fundían. Edificaciones orientadas con precisión permitían registrar la salida de Venus, los extremos solares y las fases lunares. Desde estos puntos, los sacerdotes astrónomos calculaban ciclos complejos y registraban datos durante generaciones. El cielo era observado como un texto sagrado en movimiento. Este saber no era especulativo. Tenía aplicaciones concretas: decidir fechas rituales, legitimar gobiernos, iniciar guerras o prevenir crisis agrícolas. El prestigio de una ciudad dependía en parte de su capacidad para leer correctamente el firmamento. El conocimiento astronómico maya revela una civilización donde la observación rigurosa convivía con la interpretación simbólica. Entender el cielo era entender el lugar del ser humano dentro del cosmos. La astronomía sagrada maya cierra el ciclo de su religión mostrando una verdad fundamental. El universo está vivo y habla. Los astros no son objetos distantes, sino dioses en movimiento, señales visibles del orden que sostiene la existencia. Desde la creación del hombre de maíz hasta la observación de Venus, desde el descenso a Xibalbá hasta el retorno del Sol, todo responde a un mismo principio: el equilibrio entre ciclos. Vivir correctamente es escuchar ese ritmo, actuar en armonía y aceptar la transformación constante. La religión maya no buscó dominar el cielo, sino alinearse con él. En esa relación profunda entre humanidad y cosmos,
la civilización maya encontró sentido, continuidad y trascendencia. Así se cierra este recorrido. Una espiritualidad donde el tiempo gira, la muerte transforma y el cielo guía. Un legado que, aún hoy, sigue recordando que comprender el universo es, ante todo, aprender a habitarlo con respeto.